Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Vamos de inmediato con nuestros titulares. En América Latina hablamos de Venezuela. La vicepresidenta ejecutiva lidera una reunión de trabajo para evaluar el plan especial de gas en ese país. En nuestro contexto el día de hoy y frente a los aranceles estadounidenses, Brasil toma acciones para mitigar el impacto de estos gravámenes. Y en Economía 360 hablamos de China, que impone sanciones a 2 instituciones financieras de la Unión Europea. Le comentamos. Ahí teníamos imágenes del recorrido informativo en materia económica en nuestro continente. Comenzamos en Venezuela. La vicepresidenta ejecutiva del país, también ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, lideró una reunión de trabajo con su equipo a nivel mundial, pues ahora busca aprovechar este recurso estratégico para el uso doméstico y comercial. Con el motor hidrocarburos cabalgando y atendiendo una instrucción especial del presidente Maduro de desarrollar el plan especial de gas para Venezuela, el plan especial de gas para la exportación, cuando Venezuela ya exporte su primera molécula muy pronto, como lo hemos dicho. Y bueno, revisando ese cinturón, plan de cinturón gasífero que nos dejó el comandante Chávez, ya para su desarrollo. Miren, ni el extremismo, ni la violencia fascista, terrorista, va a poder con Venezuela. Va a impedir el derecho al futuro que tienen los venezolanos y las venezolanas a tener patria, a su pleno disfrute, a tener un estado de bienestar social para el pueblo venezolano. Y nosotros, sin detenernos ante nada, bueno, viendo los planes, avanzando, y este motor hidrocarburos, como dije al inicio, cabalgando. ¿Para qué? Para el desarrollo nacional y para la felicidad de nuestro pueblo. Movimientos sociales y comunidades campesinas se han movilizado en las calles de Ecuador para exigir el cese de las operaciones petroleras en la frontera con Perú. Los asistentes a la concentración exigen la eliminación de mecheros petroleros de la empresa Texaco, ya que esta actividad genera emisiones de gases de efecto invernadero como metano y afecta la salud de las comunidades cercanas. Los ecuatorianos afirman que la Amazonía es una zona protegida y altamente vulnerable. En días pasados, ciudadanos y organizaciones de pueblos indígenas, sobre todo los indígenas quichuas amazónicos de la frontera Perú-Ecuador, se han pronunciado exigiendo medidas en defensa de dicho territorio. Seguimos en Ecuador. Este martes en Quito, la capital, las ministras de Relaciones Exteriores de Ecuador y Colombia, Gabriela Sommerfeld y Rosa Yolanda Villavicencio, sostuvieron un encuentro clave para revisar la agenda bilateral y definir también nuevas acciones conjuntas. Durante esta reunión coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación para enfrentar amenazas como el crimen organizado internacional, el narcotráfico, el terrorismo y la minería ilegal, con especial énfasis en la zona fronteriza. Otro de los puntos tratados fue el traslado de ciudadanos colombianos privados de libertad en Ecuador, un tema que en semanas recientes generó fricciones entre ambos gobiernos. Las cancilleres abordaron la próxima entrega de la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina que Colombia va a transferir a Ecuador el próximo 30 de septiembre en la ciudad de Bogotá. Vamos a Argentina. El personal médico del emblemático hospital Garrahan anunció un paro de 24 horas y movilizaciones para exigir mejores condiciones para atender urgencias pediátricas y un aumento salarial justo. Durante la jornada de este miércoles, cientos de trabajadores recorrieron la ciudad de Tucumán para mostrar su rechazo a las condiciones y recortes presupuestarios, medidas neoliberales impulsadas por el presidente Javier Milei. Realizarán también una asamblea con todo el equipo de salud del Garrahan para debatir sobre los reclamos que se van a realizar en las próximas semanas.
Las manifestaciones se desarrollan por una lucha en mantener en buen sistema de salud en el país para los pacientes vulnerables afectados por el aumento presupuestario en el sector de la salud. Y bueno, en simultáneo, el Sindicato de Trabajadores y Jubilados se han unido al paro de 24 horas en contra de los vetos del presidente Javier Milei. El gremio jubilado informó que va a recorrer las calles hasta concentrarse en la Plaza del Congreso y allí expresar su rechazo al veto de la ley que establecía un aumento para el sector previsional y la extensión de la moratoria. Por su parte, la Policía Federal desplegó un operativo en la zona con intención de intimidar a los movimientos sociales, trabajadores y sindicatos movilizados. Dirigentes sindicales, gremiales y de diversos frentes sociales en Panamá han hecho un llamado a mantenerse movilizados y en unidad frente al autoritarismo y los proyectos mafiosos, dicen, del Ejecutivo que lidera el presidente José Raúl Mulino. Han cuestionado la intervención del mandatario en la reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones, donde Panamá ostenta la presidencia mensual. Allí repudian su falta de solidaridad con el pueblo palestino y los gobiernos latinoamericanos constantemente amenazados y chantajeados por el intervencionismo del gobierno de los Estados Unidos. Han ratificado también las graves denuncias de corrupción en todos los niveles del Estado mientras se oprime las condiciones de vida del pueblo y los trabajadores. Llaman a permanecer unidos y movilizados contra el gobierno y la oligarquía financiera en el país. Y el dirigente sindical panameño Saúl Méndez denunció que magistrados de la Corte que aprobaron una ley que lesiona gravemente el salario del pueblo trabajador ha decidido también no aplicárselas a ellos mismos y han creado un acuerdo para jubilarse conservando íntegramente el salario de $14.000 mensuales. Esto decía. Se han creado un acuerdo del Pleno de la Corte para jubilarse con el último salario. ¿Por qué? Ellos entienden que ellos merecen una jubilación con su último salario. Es obvio que entraron a la calculadora de Dino Mon, de Chapman, de Mulino, para darse cuenta que lo propuesto en esa ley 462 no le conviene. Entonces han buscado cómo resarcir el 100% de $14.000, que es lo que gana cada magistrado hoy mensualmente. Haga la operación matemática, súmele el 13º mes y sin lugar a equivocarnos, eso va a sumar cientos de miles de dólares. Pero al pueblo, humilde, honesto y trabajador, al que hace crecer al país el trabajo colectivo del pueblo panameño, a ese le recetaron la 462, que es privatización de los fondos, que es aumento de la edad de jubilación, que es la negación de las prestaciones, que es la miseria y el hambre. Seguimos en Centroamérica. La economía salvadoreña, con un raquítico crecimiento del 2.5%, el más bajo de Centroamérica, evidenció el fracaso del modelo neoliberal impuesto por Bukele bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional. Según el expresidente del Banco Central, Carlos Acevedo, los 12.000 despidos en el año 2025 y el brutal recorte del gasto público exigidos por el organismo financiero internacional profundizan la recesión, mientras sectores claves como el azucarero se derrumban con sus exportaciones, cayendo en un 27.6%, alcanzando solo $121,4 millones, el peor registro desde 2016. La deuda pública estratosférica, que asciende a $33.130 millones, es 89.2% del PIB y estrangula al país. El servicio de la deuda consumirá $2.784 millones en el año 2025, un 28,8% del presupuesto nacional. Y con esto, pues, los recursos, la salud y la educación afectados en ese país. Las remesas, que alcanzan $4.837 millones en 6 meses, son un parche humillante, dicen los economistas, que no oculta la emergencia sobre las familias que dependen de la migración forzada, mientras Bukele incumple su promesa de un impulso económico en esa nación.
Así las cosas en nuestro continente. Vamos a una pausa y al regreso nuestro contexto el día de hoy. Frente a los aranceles estadounidenses, Brasil toma acciones para mitigar el impacto de los gravámenes. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Impacto Económico. Vamos a nuestro segmento en contexto que nos posiciona en Brasil. Ante la agresión de Estados Unidos a través de sus aranceles, pues este país ha lanzado un nuevo plan que busca mitigar el impacto de esos gravámenes, diversificar mercados y ampliar la relación con el grupo BRICS para reducir la dependencia de Brasil sobre el país norteamericano. Vamos a ver más datos. El gobierno brasileño lanzó un plan de $5.500 millones para empresas afectadas por los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos. El objetivo es atender las pérdidas de las empresas brasileñas afectadas por el incremento arancelario, la defensa de los empleos y la diversificación comercial hacia el grupo BRICS. La medida provisoria incluye créditos blandos, exenciones fiscales y seguros para exportadores, además de extender beneficios aduaneros hasta 2026. Por su parte, el ministro de Economía brasileño, Fernando Haddad, declaró que reducir la dependencia del dólar es estratégico, por lo que el paquete financiará la reconversión industrial y fortalecerá alianzas con Rusia, China e India. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que el monto de la ayuda crediticia podría aumentar en caso de ser necesario. Expresó que el plan tiene como prioridad las empresas más pequeñas, los alimentos perecederos y blindar al sector productivo de la guerra comercial trumpista, usando los BRICS como palanca para reescribir las reglas globales. É importante lembrar que esse cara dos BRICS que assusta eles é simplesmente um país que o Brasil tem uma balança comercial de 160 bilhões de dólares, o dobro da que nós temos com os Estados Unidos. E nós queremos crescer mais, nós queremos vender mais e queremos comprar mais. Nós queremos aprender mais e queremos ensinar mais. É assim que esse país vai se transformar num país grande agora. É assim que a gente vai tentar procurar as nossas alternativas para que os Estados Unidos aprendam que democracia e respeito comercial e multilateralismo vale para nós e deve valer para eles. Essa aposta que o governo americano está fazendo pode não dar certo para eles. Pode não dar certo. Bien, vamos a revisar en detalle las medidas firmadas por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva para contrarrestar los aranceles de Donald Trump. Se incluye una prórroga de un año para exportar productos libres de impuestos, establece exención del pago de tributos para las empresas más afectadas por los aranceles de Estados Unidos, otorga créditos tributarios para compañías exportadoras con impacto hasta el año 2026 y ofrece también acceso a seguros para proteger a las industrias exportadoras de los gravámenes de la Casa Blanca. Y en medio de las presiones comerciales causadas por la imposición de aranceles desde Estados Unidos, Brasil redujo su tasa de desempleo y la economía muestra signos positivos. El reporte del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística señala que la tasa de desempleo en Brasil alcanzó un mínimo histórico del 5,8%, siendo la primera vez que cae por debajo del 6%. El descenso de este indicador ocurre en un momento de auge para el mercado laboral del país, mientras la inflación continúa su tendencia a la baja. En junio cerró en un 0,24%. En contraste, la Reserva Federal de Estados Unidos reporta la creación de solo 35.500 empleos al mes, sin contabilizar los agrícolas, en el trimestre que finalizó en julio, el peor resultado desde 2020 en ese
indicador para los Estados Unidos. Un claro contraste de ambas economías a propósito de esta tensión comercial de Estados Unidos ante el país, el gigante asiático. Es que Brasil ha tomado acciones en contra de las medidas extremistas y proteccionistas de Trump. Ha demandado a Estados Unidos ante la Organización Internacional del Comercio por estos aranceles ilegales que ya suman el 50%. El gobierno de Lula da Silva interpuso la demanda formal ante la grave violación de Estados Unidos en los compromisos claves asumidos ante el organismo internacional luego de la imposición unilateral de gravámenes a productos brasileños mediante decretos de Trump en abril y julio de 2025. Esta denuncia señala violaciones a la cláusula de nación más favorecida y los topes arancelarios pactados multilateralmente. Estados Unidos pisotea las reglas que él mismo creó, ha declarado el canciller Mauro Vieira, mientras Lula ha rechazado negociaciones bilaterales. Dijo, coordinaré con los BRICS, también afectados, no cederemos al chantaje. Brasil no replicará con medidas similares, pero su acción jurídica expone justamente la arbitrariedad imperial que convierte el comercio en arma de guerra. La demanda marca un hito. Es la primera vez que un país del sur global desafía abiertamente la maquinaria arancelaria de los Estados Unidos. Con eso vamos a una segunda pausa en Impacto Económico y al regreso Economía 360 hablaremos de China que impone sanciones a 2 instituciones financieras de la Unión Europea. Los datos a la vuelta, no se retire. Gracias por seguirnos en Impacto Económico. Vamos a nuestro segmento de Economía 360 hablando de China. El Ministerio de Comercio en ese país anunció imposición de sanciones a 2 instituciones financieras de la Unión Europea como reacción a las medidas del bloque contra el país. Las limitaciones se implementarán a partir de este 13 de agosto a los bancos UAB Urbo Bancas y AB Mano Bancas. Medidas tomadas por el gigante asiático que van en respuesta al bloque que otorgó 18 paquetes de sanciones contra Rusia, impactando también a 2 entidades financieras chinas. Y es que China ha dicho que adoptará acciones requeridas para salvar de manera definitiva los derechos e intereses legítimos de sus compañías. En otro escenario, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, asistirá a la cumbre entre el presidente Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump, programada para el 15 de agosto en Alaska, Estados Unidos. El subdirector del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexei Fadeyev, anunció que en el encuentro se van a centrar en discutir diversos temas, incluida la crisis en Ucrania y la importancia de establecer un diálogo bilateral funcional entre el Kremlin y la Casa Blanca, lo que es crucial, por supuesto, para la paz, la estabilidad global, pero también para el comercio internacional. Por su parte, Washington considera que la cumbre servirá como un ejercicio de escucha para que Donald Trump pueda entender mejor las formas de poner fin al conflicto ucraniano. Hay que destacar que este será el primer encuentro entre ambos líderes desde el año 2019. Pasamos a India, país que está acelerando su apuesta por el uso de etanol en la gasolina y así reducir su dependencia del petróleo y avanzar hacia un país más autosuficiente y ecológico. El gobierno mantiene su compromiso de llegar al 20% de mezcla de etanol en gasolina para 2026 como parte de su estrategia en cumplir con metas de 0 emisiones en el año 2070, aunque países como Brasil y Estados Unidos llevan décadas usando el etanol de forma segura. En India la adopción rápida ha generado dudas sobre la infraestructura, la compatibilidad de los vehículos y por sobre todas las cosas el impacto ambiental. El programa ha beneficiado a agricultores, creando empleos y reduciendo importaciones, pero también ha provocado preocupaciones sobre la expansión agrícola, posibles daños a los autos y la sostenibilidad del proceso. La riqueza prometida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue sin verse en el país. Por el contrario,
La deuda pública alcanza ya los 37 billones de dólares, un monto que se estimaba para el año 2030. El dato publicado este martes por el Departamento de Tesoro ha disparado todas las alarmas, pues la cifra representa cerca del 120% del Producto Interno Bruto, lo que complica el pago de intereses futuros. Se estima que cada hogar del país carga con una deuda cercana a los $280.000 por miembro. El dato dispara los préstamos y reduce la inversión privada, además de generar más inflación. En medio de este escenario, el presidente Donald Trump volvió a arremeter contra Jerome Powell, el jefe de la Reserva Federal, quien se niega a bajar los intereses, por lo que amenazó con denunciarlo ante la justicia. La Fed se mantiene firme y asegura que de hacerlo podría aumentar la inflación o generar una estanflación, que es el estancamiento económico. Veremos qué sucede en los próximos días. Vamos ahora a indicadores petroleros al cierre de la jornada y comienzo con el barril de petróleo intermedio de Texas, que ha marcado a la baja $62.74, 43 centavos de dólar de caída en comparación con la jornada anterior. El barril del Brent, de referencia en Europa, se ubicó también a la baja, $65.77, 43 centavos de dólar de baja en comparación con la jornada de ayer, y el crudo promediado por la OPEP marcó $68.91, una caída de apenas 27 centavos de dólar, la cesta OPEP al cierre de la jornada. Con esto finalizamos Impacto Económico. Les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. También en Telegram, el servicio informativo y económico de Telesur, las 24 horas del día. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.